definiciones. Ya. Y ahora acá, en esta, menciona, en la biomasa azucarada el componente hidrocarbonato predominante está constituido por azúcares o disacáridos, por ejemplo, la remolacha o carne de azúcar. Ya, bueno, esas son definiciones. Aquí son definiciones. Es importante que usted, como va a revisar la bibliografía, tenga bien claro los conceptos de celulosa, hemicelulosa y lignina, que son los tres, ¿no? Acá está, mire, acá están los tres fracciones fundamentales de la biomasa leñosa, que es lo que usted va a usar. Usted va a usar biomasa leñosa, que es la madera de eucalipto, los residuos de madera de eucalipto. Es una biomasa leñosa o lo que es lo mismo, biomasa lignocelulósica, ¿no? Tiene tres fracciones, celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces acá está definido celulosa, hemicelulosa y lignina. La mayor parte es la celulosa, ¿no? O sea, pero me dicen lignina y celulosa, son dos nada más. Tres, más abajo está otra, lignina. Ah, lignina. Ya. Y revise bien esas tres definiciones porque si no las tiene bien claras se puede confundir más adelante, ¿correcto? Lignina. Por eso se las he resaltado ahí. Esa es la página, ahí está, ¿no? Para tomarle. Página 49. Que sepa muy bien para qué sirve cada una de las partes. La celulosa es la que da la fibra larga, larga, larga. Esta es una molécula, como dice acá, es una molécula que tiene hasta 100.000 de peso molecular. Entonces es una molécula pesada, pero es una molécula polimérica, o sea, es un polímero, ¿no? Formada por moléculas de glucosa unidas mediante enlaces. Ya. La hemicelulosa lo que hace es 15 a 30% de la masa de la biomasa. También son azúcares, y aquí dice todo lo que es. Y forma puente de hidrógeno, dice, lo que hace es capaz de recubrir y enlazarse con la fibra de celulosa. Si la celulosa forma fibras largas que dan la estructura de la leña, ¿no? Esas fibras largas, la hemicelulosa lo que hace es, hace enlaces que las junta las fibras, las une, ¿ya? Y lo que hace la lignina, la lignina es lo que hace es, le da rigidez, porque forma la pared celular, ¿no? Y esa rigidez lo protege a la celulosa de los ataques atmosféricos y de los microorganismos. Bueno, eso es lo que quería mencionarle ahí. Después, otra cosa muy importante es aquí que se habla de la temperatura de transición vítrea de la lignina. Como la lignina es un compuesto casi como vitrificado, al vitrificarse solidifica todo lo que está uniendo las fibras de celulosa, ¿no? Le da rigidez. Esa rigidez es porque es como una goma que se vuelve como vitrificada, goma muy dura, pero con el calor, con la temperatura, se fluidiza. Y esa es una parte muy importante para la periodización, porque en la medida que se llega a superar la temperatura de transición, ¿qué pasa? Aló, Walter, ¿me escuchas? ¿Qué Sí, pasó? profesor. Se cortó Sí, un rato, sí. ¿no? ¿Qué resaltaba en esta página 49 y 50? En la página 50 es esto de temperatura de transición vítrea de la lignina. Eso lo revisa porque se va a usar mucho dentro de lo que es las pruebas de peletización.
Después menciona los extractivos, que siempre es bueno que lo lea. Los extractivos son compuestos que se pueden extraer, que están dentro de la biomasa, ¿no? Aquí dice que el estudio se ha centrado en el estudio de biocombustibles sólidos, lignocelulósicos, es lo mismo que leñosos, a fin de analizar su pelletizado y posterior conversión termoquímica mediante combustión. Aquí habla de los residuos forestales. Aquí usted, perdón, ¿cuál es la finalidad del estudio que va a hacer? ¿Utilizar residuos de eucalipto que se obtienen de un aserradero o utilizar los desmontes de las ramas del eucalipto que se sacan de los bosques? O las dos cosas. Sí, en general la biomasa o la madera que ellos cultivan para leña, ¿no? Tanto puede ser los residuos o el tronco, ¿no? Bueno, porque aquí dice que la extracción y gestión de la biomasa que está en el bosque resulta complicada porque está dispersa en la zona de aprovechamiento, tiene una baja densidad aparente y los terrenos forestales son más abruptos, etcétera, ¿no? Bueno, son cosas que usted tiene que ver. Después la biomasa agrícola, bueno, está señalando algunas cosas que son conceptos nada más. Dice la novedad, al tratarse de biomasa con fines energéticos, se basa en la utilización de medios mecánicos para mejor procesado y transporte, como puede ser triturado o empacado en campo. Y eso en países desarrollados existe maquinaria que entra al campo, son pequeños como carritos que tienen como máquinas, ¿no? Como para cortar y como para coger ramas y como para aplastarlas en una pequeña tolva que tiene atrás. Eh, Eso no sé si lo va a usar acá, salvo que sea una explotación industrial grande, se podría pensar en comprar esa maquinaria, ¿no? Es una maquinaria para procesado y transporte. En el mismo campo lo tritura para que no esté llevando hasta la planta ramas largas, sino ya trituradas, ¿no? Eso hay maquinaria para eso. Los cultivos energéticos ya. Bueno, estos son generalidades, ¿no? Los cultivos pues se orientan. Ya. Las especies leñosas, dice, puede ser encina, eucalipto, chopo, sauce, bueno, pueden ser muchas más, pero usted va a usar eucalipto. Después dice, los biocombustibles sólidos procedentes de residuos industriales, ¿no? Esto es lo que se recomienda porque como ya están concentrados, ya no hay que llevar, transportarlos, no hay que triturarlo, ya está listo. Está en una sola lugar, hay una cantidad constante, uniforme y concentrada en una ubicación concreta. Entonces, se puede diseñar una pelletizadora que use instalada junto a un aserradero, porque ahí hay residuos industriales eh, que tienen esa condición, que siempre están ahí, son constante, uniforme y concentrado, ¿no? Entonces es más barato así. ¿Y qué es lo que usan ahí? Serrín o recorte, dice, ¿no? También se puede usar en una industria aceitunera. ¿Y qué cosa se puede usar en un residuo de industria aceitunera? Los huesos de aceituna, las pepas, ¿no? Pero piense acá en Perú, ¿qué cosas se puede utilizar en Perú en cuanto a residuos de alguna planta que es industrializada? El cacao, por ejemplo, ¿no? Cacao, caña de Ca azúcar. claro, el cacao lo puede usted tener en la planta donde se procesa el cacao, ahí ya está concentrado, ¿no? Después dice, la biomasa leñosa se puede clasificar en dos categorías generales, frondosas y coníferas. En el Perú se usa mucho, en lugar de frondosas se usa
caducifolio, o sea, árboles que pierden las hojas. Caduci es que caduca, folios son hojas. Caducifolios son los árboles que pierden hojas, que de verano a invierno se le caen las hojas. ¿Ya? Y en España le llaman frondosas. Y las coníferas. En el caso del eucalipto, ¿qué cosa es? Es una frondosa, porque no es una conífera. El eucalipto pierde hojas dependiendo de la estación, ¿no? Después acá da definiciones de estas árboles, ¿no? Habla del tipo de madera. La madera de las frondosas, que es tipo eucalipto, es porosa debido a que en su estructura contiene varios vasos capilares. La madera es más compacta. Habla del poder calorífico inferior, cuando es de madera de coníferas, tiene un 2% más que el poder calorífico de la frondosa. No es una gran diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más lignina las coníferas. Frondosas, como el eucalipto, tiene un contenido de cenizas y una densidad mayor, lo cual la ceniza alta no es buena. La densidad mayor sí es buena, porque concentra más poder combustible en un mismo volumen. Pero el problema es que si tiene alta densidad, hay que gastar más en la molienda. Si usted tiene que moler para fabricar los pellets, hay que moler los residuos a un tamaño determinado. Y esa molienda le va a requerir energía. Entonces, eso es lo que estaba mencionando acá. Después habla de la biomasa de frutos, o sea, las cáscaras, ¿no? Cáscaras, pepitas, huesos, etc., ¿no? Caracterización de la biomasa. Mediante la caracterización de la biomasa se tiene información de las propiedades físicas, químicas, etc. Entonces acá viene caracterización física. La humedad, ya usted sabe qué es la humedad. Bueno, que todo esto lo debe revisar usted porque es muy importante que lo tenga bien claro dentro de su mente. Tamaño de partícula. El tamaño de partícula es muy importante porque cuanto mayor sea el tamaño, cuando mayor sea la homogeneidad en tamaño y forma, menores serán los problemas de formarse bóvedas o atascos, ¿no? Si la partícula no es homogénea. Ese para el transporte. Eh, no, a ver, para el transporte, sí. No, está hablando de la conversión energética. El tamaño y la forma de partícula de biomasa influye tanto en las etapas de recolección y pretratamientos. Recolección es recogerla del bosque. Pretratamientos es una molienda. También influye en la conversión energética, o sea, ya dentro de la caldera donde lo va a quemar. Determina el tiempo de residencia de las partículas en un reactor, o sea, en una caldera, y por tanto su dimensión. También determina la facilidad de fluir del material, por lo que se considera en el diseño de equipo de transporte neumático y almacenamiento. Bueno, densidad de partículas, ya eso está claro. Densidad aparente es la densidad efectiva. Es bueno que vea bien este concepto. Cantidad de, eso es lo que ya usted ha hecho usted ha hecho análisis químico elemental de la materia prima, ¿no? Sí, sí, Del efectivamente. eucalipto. Ya, entonces esto ya lo sabe usted. Las razones por las cuales aquí pone los principales elementos son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cloro y azufre. Usted no analizó cloro y azufre creo que tampoco, ¿no? Estos dos son importantes, ¿por qué? Porque acá lo dice también.
el, el nitrógeno también es importante. El contenido de nitrógeno y azufre suele ser inferior al 1%. En general suele ser inferior, pero hay que analizarlo. Este contenido es muy significativo porque es fuente de las emisiones contaminantes como el SO2 y el NOx, o sea, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre, que son altamente contaminantes para la atmósfera, ¿no? Entonces, para no contaminar mucho, se trata de que la materia prima tenga un bajo contenido de nitrógeno y azufre, ¿no? Pero si no se tiene otra cosa, ¿qué vamos a hacer? Por otro lado, el contenido en cloro es también bajo, pero cuando el cloro tiene más de 0.1 por mil, creo que es 0.1 por mil, puede dar lugar a problemas de corrosión en los equipos, en lo que se aprovecha energéticamente la biomasa. ¿Por qué? Porque el cloro puede formar ácido clorhídrico y el cloro mismo es dañino, cloro en forma molecular. Entonces puede dañar los equipos, ¿no? Cuando tiene mucho cloro. Usted no ha analizado cloro, ¿no? Pero le está dando acá una causa en caso que si usted aplique y vea problema de corrosión, puede ser por el cloro, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Después análisis inmediato, usted ya ha hecho esta parte. Después, los principales problemas ocasionados por la ceniza de la biomasa en la combustión son la erosión y la formación de depósitos, más relacionados con su composición que con su cantidad. Depende mucho de la composición de la ceniza que la cantidad de ceniza, la formación de esos depósitos. Después, análisis de la composición inorgánica elemental. Se analiza en las cenizas los principales elementos como son calcio, sodio, potasio, fósforo, aluminio, fierro, silicio y magnesio. ¿Usted ha analizado la composición de sus cenizas? No lo ha hecho todavía, ¿no? Sí, tengo unos resultados, ¿Propios o de la literatura? no propios que lo hice. Ah, bueno. Conocer la composición de las cenizas permite predecir posibles problemas de corrosión, erosión y formación de depósitos. Calcio y silicio en sí inciden en la abrasión de los componentes de la instalación. Claro, se forma como una especie de placas, ¿no? De calcio y silicio que van a crear problemas en instalación. Después el potasio y el sodio, junto con el fósforo, el silicio, pueden generar depósitos que dificultan la transferencia de calor, ¿no? Es otro problema. Mientras que cuando estos metales se asocian con el cloro, pueden formar cloruros que dan lugar a problemas de corrosión. Además, el potasio y el sodio disminuyen la temperatura de fusibilidad de las cenizas, mientras que el calcio y el magnesio la aumentan. Depende de la composición de esto para que las cenizas se fundan más fácil o más difícilmente. ¿Qué nos conviene a nosotros? Que se fundan más difícilmente, ¿no? Porque de esa manera no se van a pegar al equipo. Poder calorífico, ya usted ha visto esto, pretratamiento de la biomasa, secado, torrefacción, y aquí analiza cómo es el secado, la torrefacción, la reducción granulométrica y el densificado. Empacas, briquetas, hoteles. Secado, acá está todo lo del secado. ¿Usted va a hacer secado natural o forzado? ¿Cómo piensa hacer cuando trate su Natural, biomasa? natural, porque Natural nada más, en las zonas no, porque forzado es más caro. sí, más infraestructura, ¿no? Después la torrefacción, eso aumenta el poder calorífico del combustible, de la biomasa. Aquí se calienta en ausencia de oxígeno
a una velocidad inferior a 50 grados por minuto hasta 200, 300 grados. Mediante este proceso se elimina totalmente la humedad y se desprenden ciertos volátiles, no todos, por supuesto, lo que provoca la pérdida de masa y en menor medida de la energía química del sólido. Este pierde más cantidad de oxígeno e hidrógeno que de carbono, por lo que se incrementa su poder calorífico. Se aumenta la friabilidad del material, lo que facilita la molienda. Es fácil de moler. Este proceso reduce la capacidad de absorber humedad de la biomasa. Entonces se puede almacenar por largo tiempo sin problema, porque no va a absorber humedad, una vez que está torrificado. Después la reducción granulométrica es la molienda, ¿no? Triturado, astillado y molienda. Es una forma de reducir el tamaño. Dependiendo del tamaño de su biomasa, usted puede hacer las tres cosas, o solamente astillado y molienda, o solamente molienda. Aquí al rato. La molienda es la última etapa. En ella se producen partículas cuyo tamaño suele ser inferior a 8 milímetros. Es necesario cuando se desea fabricar productos densificados como peles o briquetas. ¿Usted ya ha fabricado peles cuando fue la vez pasada con su biomasa o todavía no? Sí, sí, una pequeña muestra he hecho. ¿Usted la molió entonces? ¿Hizo molienda? Sí, hicimos una prueba preliminar de molienda y ahí tenemos Ya. los datos en el artículo. Ah, qué bueno, qué bueno. Densificación. Este es cuando se quiere aumentar la densidad, ¿no? Y aquí hay dos grandes procesos, pellets o briquetas, ¿no? Y acá la definen los dos, el briqueteado y luego el peletizado, ¿no? El peletizado, bueno, pequeños cilindros entre 6 y 30 milímetros de diámetro, 10 a 70 milímetros de longitud. ¿Usted recuerda las dimensiones de sus pellets que hizo allá? 3 Bueno, no centímetros. importa, eso, 3 centímetros. Sí. ¿De largo o de diámetro? Largo. Ah, ya, entonces serían 30 milímetros de longitud. Y el espesor sería 5.5 de 0.5, diámetro. o sea, O punto tal vez un 6 poco sería, más, ¿no? ¿no? Punto 0.6. 6. Las variables más influyentes en el proceso peletizado son la presión y la temperatura. Todo esto lo describe más, ¿no? Dice, en el apartado 2 se describe en profundidad este proceso debido a que el estudio peletizado de biomasa es uno de los objetivos de la tesis. Aprovechamiento energético de la biomasa. Ya, bueno, acá describe los procesos para aprovechar la biomasa como energía. Y esto lo hemos visto en el curso que yo les dicté de biomasa, pirólisis, gasificación y combustión. Bueno, acá todo esto ya es algo conocido. La combustión es el elemento, ahora en combustión, porque usted los peles no lo va a gasificar, lo va a quemar. Sí, un caldero Entonces con las es la máquinas. combustión. Sí. El proceso complejo para oxidación completa de combustible con el objetivo de producir calor mediante calderas o estufas. Acá las calderas se usan para utilizaciones más importantes en tamaño, para una industria, etc. O estufas. Estufas son que sirven para dar calefacción, que es lo que interesa a usted, ¿no? Dar calefacción a las poblaciones de allá, o también Sí, para la sí, es cocina, las más estufas de para cocina. pensado para la cocina, ¿no? Con una aplicación Para, para calentar también, pero más es para claro, cocinar, creo, ¿no? claro, pero el aparato que necesita son estufas, ¿no? Son las que queman Ah, claro, directamente claro, es en una estufa, claro.
claro. Una cocina sería, ¿no? Doméstica. Sí, así es. Peletizado de biomasa. Bueno, acá habla todo de peletizado y dice que las ventajas, ¿cuáles son las ventajas? Sostenibilidad económica. ¿Por qué? Porque son fuentes de energía y riqueza. Todo esto usted lo tiene que poner en su tesis ya como un relleno para darle sustento, por qué quiere hacer PL, etcétera. Ahí tiene información. La sostenibilidad medioambiental, etcétera, ¿no? Puede citar esta tesis, así como otras, porque acá hay muchas referencias que está utilizando. La referencia es lo más importante, ¿no? Aunque todo lo que es las ventajas, veo que se basa en una sola referencia, la número 20. Acá también cita la número 20. En sostenibilidad medioambiental también cita la número 20. Entonces voy a recurrir a ese número 20 para... Claro, parece que está. Después otra que utiliza es la norma española, EN 172252. La densidad física y energética, todos son ventajas, ¿no? Que usted puede utilizarla ya cuando escriba su tesis. Situación del mercado de peles, y aquí analiza cómo está el mercado de peles, que es relativamente reciente, no es un combustible que se ha usado hace 100 años, recién en el Tendría año 70. que analizar en el Perú también o en América Latina, ¿no? Sí, pero acá no creo que se haya hecho peles antes que en Europa. Eh, lo dudaría mucho. Pero allá Este es comenzó un en buen referente Norteamérica. para la situación. Actualizar los Claro, datos al acá, 2021, en todo caso. claro. Aquí le da una serie de datos, ¿no? Eh, en Suecia, datos de producción, eh, la evolución, ¿no? Año a año. En Norteamérica, cómo fue. En Alemania, dice, la producción de peles comenzó más tarde, pero en el 2005 ya existían 28 plantas con una producción de 290.000 toneladas. Y en Europa, en la Unión Europea, ha crecido desde el año 2010, o sea que es relativamente reciente el boom de los peles, ¿no? Y quisiera quedar marginado de esto porque tiene ventajas, evidentemente, hay que aprovecharla ahí donde sea posible. Ese es el objetivo de su tesis. Pero en Europa pues ha subido enormemente, dice que eh, creció 35% desde el año 2010 hasta el 14. Esta expansión ha seguido progresando hasta alcanzar una producción de 14.1 millones de peles en 2015. Entonces ya es bastante, ¿no? Que aún así solo es 70% de la demanda europea. La demanda europea de peles es mayor que la producción que hay en Europa. Entonces la diferencia la suplen con importaciones de Norteamérica. En Norteamérica producen más peles de los que necesitan y luego exportan. Lo exportan a Europa. 30% de toda la demanda europea es importada de Norteamérica. Entonces, el equipamiento para procesar los peles, las compresoras, todo eso debe estar muy desarrollado en Estados Unidos, ¿no? Acá, la utilización de los peles. ¿Cómo se emplea? Casi 64% de los peles se empleó en la producción de calor en calefacciones centrales, o sea, para calentamiento de casas, edificios, en calefacciones comerciales y en cogeneración de electricidad. Cogeneración es en parte calor y en parte electricidad. El 36% restante se emplea únicamente para electricidad, sobre todo en Reino Unido y Bélgica. Después habla de otros países. En España, por ejemplo, dice en el año 2016 el consumo fue de 475.000 toneladas, más de 13 veces si se compara con el 2007. O sea que en 9 años se multiplicó por 13 veces. Pero dice que
ellos están importando. Por un lado he leído que no tienen capacidad para producir toda la demanda que O sea, tienen. es un mercado en expansión. Sí, pues. Aún así, su consumo de peles todavía es bajo comparado con Suecia. En España, el uso de peles per cápita en toneladas era uno de los más bajos a nivel europeo, 0.2 toneladas per cápita frente a 230 en Suecia. Entonces hay una diferencia enorme. Claro que Suecia es un país lleno de bosques, ¿no? Tiene más recursos, pero de todas maneras la diferencia es muy grande. Los precios de pellets, y esto es solamente información, que pues, normativa de calidad de los bio. Ahí está, casi tiene que darle bastante pupila para poder hacer los ensayos que puedan decir no la norma de europea, española, la española sería, ¿no? Claro, hay una normativa internacional, la europea. Sí, ahí están las normas, ¿ves? Ahí están todas las normas, requisitos generales, clase de peles de madera. Bueno, usted no va a producir astillas de madera para vender, ni tampoco leña. De esta manera, al comprimirlo, usted logra que la lignina se fluidice, y al fluidizarse ahí se fluidizan los polímeros naturales de la biomasa, lignina, proteínas y almidón, a una presión y humedad determinada